En el Evangelio según San Lucas 9:28 nos narra un evento muy importante en la vida de Jesús que es trascendente y de suma importancia para nosotros. En este evento sucede lo denominado la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo se transfiguró. Nos dice que aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, y subió al monte a orar. Y en tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Este es un hecho muy importante porque Dios el Padre está revelando a Jesucristo su propósito, su camino, le está indicando direcciones y también está revelando a sus discípulos, a Jesucristo glorificado, y está revelando la fidelidad de Dios con sus profetas, a aquellos que ha llamado. Ahí está Dios revelando a sus profetas, está revelando a los discípulos, está revelándole a Jesucristo, está enseñando a sus discípulos quién es Jesucristo en realidad, pero dando respuesta a preguntas tan importantes como qué sucede después de la muerte, si lo que Dios ha dado a sus profetas, ha dicho en tiempos antiguos, es verdad, es una realidad, o simplemente son palabras, simplemente son buenos deseos, buenas intenciones. ¿Qué es lo que sucede? Dios está revelando y está dando respuestas. La revelación de Dios es para dar respuestas, para dar soluciones, para clarificar, para mostrar el camino, para abrir las puertas y ver lo que hay detrás, lo que hay al trascender, al cruzar el umbral de esa puerta, ¿qué nos vamos a encontrar? Y entonces aquí está revelando qué es lo que se va a encontrar después de la muerte. ¿Qué es lo que Jesucristo va a encontrar después de realizar ese sacrificio? La revelación de Dios es importante porque esa revelación nos da seguridad. Es para afirmar la fe, es para afirmar el rostro, la intención, es para disipar toda duda, es para clarificar, afirmar lo que Dios ha dispuesto, la voluntad de Dios. Esta revelación en la transfiguración, en el monte de la transfiguración de Jesucristo, es para afirmar a aquellos a quienes Dios les dio su palabra, a aquellos a quienes Dios les dio sus promesas y a aquellos a quienes han creído, que esas promesas tienen un cumplimiento, que el camino que Dios ha señalado, que Dios ha mostrado, tiene un propósito, tiene una meta, que lo que Dios ha señalado tiene una finalidad, una utilidad, que no queda como una historia, sino que es trascendente. La vida de Moisés, la vida de Elías, no quedan plasmadas solamente en las páginas de un libro, en el recuerdo, en las enseñanzas de un pueblo, sino que tienen una trascendencia de vida eterna, tienen una trascendencia. Y ahí Dios se está mostrando, se está manifestando como Dios, el Dios que da vida, el Dios que preserva, el Dios que tiene poder y autoridad sobre la muerte. Está mostrándose como aquel Dios que respaldó a Moisés con milagros,
con portentos, con señales. Ese Dios que respaldó y que se manifestó en Elías en todos aquellos milagros. Siendo hombres débiles, siendo hombres sujetos a pasiones, Dios se manifestó y ahí están, respaldados, sustentados por Dios. Después de todos esos años, ahí siguen preservados, vivos, con salud, con victoria sobre toda esa adversidad, sobre todos sus enemigos. Y allí están, sustentados y presentados por Dios. Nos muestra que no se debe de tener temor. Nos muestra que confiar en Dios tiene resultados. Que confiar en Dios nos hace trascendentes y ver objetivos, ver metas que van más allá de nuestro entendimiento, de nuestros sueños, de nuestras ilusiones. Rebasan cualquier fantasía. La realidad de Dios está mostrada en ese momento de la transfiguración. La realidad de Jesucristo. Su rostro mudó, su rostro cambió, sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. La revelación de Dios nos muestra lo que nuestros ojos naturales no pueden ver, lo que nuestro entendimiento natural común no puede entender, lo que nuestros sentidos naturales no pueden percibir. La revelación de Dios nos abre los ojos, nos abre un panorama más amplio, nos muestra lo que hay más allá de lo que podemos entender. Nos muestra que hay una vida mucho más excelsa, mucho más sublime que la que podemos vivir aquí. Por eso es que es importante este momento de la transfiguración. Está dando certeza del poder, de la autoridad de Dios y de la trascendencia de la obra de Jesucristo. Nos dice que este suceso ocurrió 8 días después de estas palabras. ¿De qué palabras se está refiriendo el escritor sagrado? Encontramos que esto sucede después de que Jesús hace esa pregunta a sus discípulos: ¿quién cree la gente que soy yo? A lo cual los discípulos respondieron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas que ha resucitado. Jesús está haciendo esa pregunta de el entendimiento de la gente de quién es Él. ¿Qué entiende la gente que es Él, que es Jesucristo? ¿A quién conoce la gente? ¿Qué es lo que percibe la gente de Jesucristo? Y las personas, el hombre natural tiene una percepción de las cosas de Dios. Tiene una percepción de lo que es espiritual según su entendimiento, según su información, sus creencias. Pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí está mostrando una percepción limitada del hombre, un entendimiento limitado, un conocimiento muy limitado, muy superficial. El hombre no comprende las cosas que son del espíritu porque se han de comprender espiritualmente. El hombre conoce y entiende las cosas que son terrenales, que son carnales. Y en eso hay mucha especulación, mucha ilusión, mucha fantasía. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando lo que es una revelación contra lo que es una especulación. Lo que es la revelación de Dios y lo que el hombre piensa que es una revelación. Pero en realidad el hombre tiene especulaciones. Su razonamiento le lleva a objetivos o a metas erradas, a un entendimiento que se aleja de la verdad, que se aleja
de la realidad. El hombre tiene un entendimiento de lo que puede ser una resurrección, de lo que puede ser una vida eterna. Le llama reencarnación, le llama de muchas formas a lo que puede ser la vida eterna. En su conocimiento, en su entendimiento, especula, fantasea. Pero eso no es una revelación. La revelación nos lleva a lo trascendente, nos lleva a una seguridad, a conocer la realidad, nos lleva a afirmar, a reafirmarnos en la verdad. La revelación de Dios nos da certeza y nos es útil. No es una información inútil. La revelación de Dios tiene esa característica de que es una información que nos es útil, que nos es beneficiosa. Nos abre el entendimiento, porque nos conduce a la victoria, porque nos conduce a la solución, nos conduce a una puerta abierta que estaba cerrada. Nos lleva a conocer la victoria, la libertad. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, eran perseguidos por los egipcios y Moisés le dijo a Dios de esa situación, de cómo eran perseguidos y cómo iban a ser destruidos. A lo cual Dios le respondió: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés vio en su mano y tenía un cayado. Y Dios le dijo: extiende el cayado. Y se abrió el mar. Dios está ahí en ese momento revelando. Está revelando su poder. Se está revelando como el Dios que todo lo puede, que abre camino, que da soluciones. Le está revelando a Moisés lo que Dios le puso en su mano. Cómo utilizar lo que Dios le ha dado. Que se dé cuenta lo que Dios le ha dado. La utilidad, la trascendencia. Ahí Dios está revelando su sabiduría, su poder, su dirección, la conducción para una salvación. El objetivo de la revelación de Dios es para salvar. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre cayó en esa desobediencia, entra a un terreno de oscuridad. Dios lo puso en la luz. Lo primero que Dios hizo fue crear la luz. Y Dios creó al hombre y le dio la luz. Y estando en esa luz está inseguridad. No hay miedos, no hay temores, no hay preocupaciones, no hay cansancios, no hay enfermedades. En la luz el hombre está en seguridad, está a salvo. Pero en el momento en que el hombre peca, cae, entra a ese reino de las tinieblas, entra a ese terreno de la oscuridad. Y en la oscuridad está la incerteza, está la duda, la preocupación, los problemas, las pruebas, están las enfermedades. Todo está en ese lado de la oscuridad. Cuando cae la noche, llegan los miedos, llegan las preocupaciones, llega el frío y uno busca seguridad. En la noche uno busca seguridad. En la oscuridad uno busca seguridad. Y la revelación de Dios es ese momento en el que Dios da luz, muestra esa luz. Y esa luz lleva a la seguridad. Cuando Dios revela su voluntad, cuando Dios revela su pensamiento, sus planes, está revelando planes de salvación. Está revelando palabra de vida, de libertad, de consuelo, de paz. Eso es lo que produce la revelación de Dios.
En ese monte de la transfiguración está nuestro Señor Jesucristo y Él está orando. Él está orando, está en esa relación con Dios. Y Jesucristo recibe respuesta, recibe esa revelación. Jesucristo está revelando, está recibiendo dirección. Está revelando el tiempo, los planes, las soluciones, la libertad, la victoria. Está revelando ese momento de salvación. Así como a Moisés le es revelado lo que tiene en la mano y es tiempo de salvación. Jesucristo está recibiendo revelación de tiempo de salvación y lleva a sus discípulos a que sean testigos de ese momento. El momento en que la puerta es abierta, el momento en el que el tiempo de salvación está disponible. ¿Y cuáles son los resultados? La victoria sobre la muerte. 8 días antes Jesús había preguntado, ¿quiénes piensan la gente que soy yo? Y los discípulos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Pero Pedro respondió, tú eres el Cristo. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Esa es la revelación de Dios, da seguridad. ¿Quién piensa la gente que soy yo? Y la gente tiene sus propios razonamientos, sus propios pensamientos. La respuesta de Pedro, de este apóstol, es respuesta verdadera, son palabras verdaderas. Ahí se muestra la diferencia, donde hay una confusión en la gente y donde hay una verdad, una seguridad en lo que Dios revela. La confusión, la certeza, la seguridad. La revelación nos lleva a pasar de la inseguridad, de la incredulidad, a la certeza, a la seguridad. En el monte de la transfiguración está operando ello. Jesús se transfiguró mostrando seguridad, mostrando que todo ese tiempo de incerteza, todo ese tiempo de inseguridad era dejado atrás. Que el propósito de Jesucristo era seguro, que el tiempo era el propicio, el indicado, que ya no había ninguna mancha, que ya no había ninguna nube que hiciera sombra, sino que era el poder de Dios manifestado en una verdad, en una realidad. Todo aquello que fueron propuestas, todo aquello que en su momento fueron promesas, ahora era el tiempo de la seguridad, de las respuestas, de las soluciones, de la realidad. Eso es lo que ocurre en la revelación de Dios. Dios da esa revelación mostrando la seguridad. Y después de estas palabras de este discípulo Pedro, tú eres el Cristo de Dios, Jesús reveló su propósito. ¿Qué es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? ¿Cuál es la obra del Cristo? Y entonces ahí comienza a decir lo que iba a padecer por los ancianos, por los escribas, por los sacerdotes, y que iba a ser crucificado y que iba a morir, pero que iba a resucitar. El propósito de Dios, el propósito de Jesucristo es ese. Llegar a ese punto de la resurrección, ese punto de vencer a la muerte. Por eso están ahí Moisés y Elías. Moisés, aquella persona que murió, pero que su cuerpo no fue encontrado. Y la palabra de Dios nos revela que el diablo luchó
por su cuerpo, luchó por tomar ese cuerpo, pero ese cuerpo fue preservado por Dios. El diablo, Satanás, es el que corrompe, es el que destruye, pero Dios es el que preserva. Ahí nos muestra la victoria de Dios, la respuesta de Dios, la salvación de Dios, esa seguridad de una vida eterna. Y Elías es aquel hombre sujeto a pasiones que fue llevado al cielo en un carruaje. Ese es el poder de Dios, preservar, salvar, mostrar un camino de salvación, mostrar un camino de victoria. Dios está mostrando en estos hombres que Dios tiene poder sobre la muerte, que lo que Dios toma no puede ser arrebatado de sus manos. Nos da seguridad, nos da certeza de la salvación, de confiar en Dios, de la respuesta y de lo que podemos encontrar al tener fe en Dios. Pero estos hombres eran sujetos a pasiones carnales, eran hombres comunes, con defectos, con carencias. Pero en Jesucristo está la perfección. En Jesucristo está ese santo que no tiene ninguna mancha, aquel que ha logrado el cumplimiento y ha logrado la complacencia delante de Dios, aquel que no tiene pecado, que no puede ser acusado. Jesucristo es superior a Moisés, superior a Elías. Moisés y Elías son una sombra de lo que es Jesús. Está revelando mayor victoria, mayor poder que la ocurrida en Moisés y en Elías. Y si Moisés no pudo ser arrebatado de las manos de Dios, y si Elías fue levantado al cielo por el poder de Dios, cuanto más en Jesucristo. Porque en Jesucristo derrotó a la muerte. Derrotó no solo a Satanás, derrotó a la muerte. Y la muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo. No tiene autoridad. Nos muestra la seguridad, la confianza, la victoria que se obtiene en Jesucristo. Y también nos revela que Moisés y Elías fueron beneficiados ellos, pero que en Jesucristo el beneficio de esa victoria sobre la muerte es extendida a todos los que creen en Él, a todos los que confían, a todos los que le siguen en esa muestra de estos discípulos que fueron llevados con Jesús, en esa muestra de Pedro, de Juan, de Santiago, que son testigos viendo a Moisés y a Elías y viendo a aquel que es superior, siendo testigos posteriormente de su resurrección y de su ascensión. Y que esa victoria sobre la muerte, esa resurrección de Jesucristo beneficiaría a todo el que cree en Él, a todo el que confía en Él, a todo el que sigue su camino, sigue sus pisadas. Es esa certeza de la resurrección, es esa certeza de la vida eterna. En Jesucristo, Dios nos está mostrando una victoria sobre la duda, victoria sobre la inseguridad, victoria sobre la muerte. Nos está indicando el camino, nos está indicando la verdad, nos está indicando la vida. Es importante y es beneficioso para todo el que cree. ¿Lo crees? Dios te bendiga.